Entonces, vamos a resolver el problema 8. Presten atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, interrumpen, dicen. Lo importante es que lo aprendamos, ya que sea útil y que nos sirva y que cada en adelante podamos resolver ese tipo de problemas. En esos tres problemas vamos a ver la utilidad que es el método gráfico. Vamos a resolver dos problemas con el método gráfico y solamente uno, el 9, que vamos a utilizar dos métodos y van a darse cuenta ahí lo importante que es utilizar el método gráfico. Bien, entonces leamos el problema, hay que comprender el problema. Dice, Felipe colocó losetas cuadradas, o sea que las losetas son cuadradas, losetas cuadradas, de diferentes tamaños en su patio. ¿Cómo se muestra en la imagen? Ahí tenemos la imagen. La loseta de color naranja, la grande, equivale a 9 losetas pequeñas. Observamos ahí 3 a un lado, 3 a otro lado, 3 por 3, 9 losetas pequeñas. Sobre la base de esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Y nos dan 4 afirmaciones. Todas tienen que ver con las losetas de color naranja. Todos tienen que ver con las losetas de color naranja. Por lo tanto, tenemos que trabajar con esas losetas. Hacemos el gráfico acá. Ahí tenemos el gráfico y también tenemos las alternativas. Bien, para poder yo resolver y para saber cómo es que corresponden las losetas de color naranja, mi división, y eso es lo que tienen que ver ustedes en cuestiones gráficas, que tenemos que tener divisiones que sean homogéneas, así como las fracciones. Es decir, que por ejemplo acá el cuadrado grande no puede estar dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y las pequeñas solamente en 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir también a las losetas pequeñas en los cuadraditos pequeños. De esa manera lo voy a tener. ¿Pero por qué lo hago? O sea, la idea no es que decir allá, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo? Si me están diciendo losetas de color naranja, tengo que trabajar en las losetas de color naranja. Ya, eso es importante. O sea, casi, como usted ya sabe cómo se resuelve, entonces es fácil. No, por eso es que nosotros tenemos que acá aprender. Si me dicen que debo yo responder sobre las losetas de color naranja, entonces ahí debo trabajar. ¿Y qué? Me dice de que la teoría me dice que debo tener todas del mismo tamaño. Entonces divido las losetas naranjas también en cuadraditos del mismo tamaño que la grande para poder comparar. Entonces hago esa división. Simplemente ampliando las líneas, tanto verticales como horizontales. Y ahora sí lo tengo dividido todo el patio, incluye las naranjas en cuadraditos del mismo tamaño. Entonces voy a ver, porque si me dicen las losetas de color naranja, en todo me dicen las losetas de color naranja, voy a ver cuál es el número de losetas naranja. ¿Cuál es el número de losetas naranja? Tengo acá 9, 18, 27, 36. Tengo 36 losetas de color naranja. Estas son las losetas de color naranja, son las losetas de color naranja. Y el total de losetas pequeñas, el total de losetas pequeñas viene a ser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, hay 90. 10 por 9. Ay, profesor, ¿de dónde salió ese 90? ¿Cómo sacó 90? ¿Cómo sacó 90? Si acá hay 10 más 10, o sea, acá va a haber 10, 10, 10, 10, 10, 10. Acá hay 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 por 9, 90 losetas. Entonces hay 90 losetas pequeñas. Y me están preguntando a mí, las losetas naranjas del total, ¿qué parte cubren? ¿Qué parte cubren? ¿Qué parte cubren? Entonces lo que tenemos que hacer es una fracción. Las losetas naranjas, las 36, sobre el total 90. Así se representa una fracción del todo. Es decir, 90 es el todo, 90 es el todo, hay 90 losetas, y de eso hemos tomado 36, que son las naranjas. Ese es el concepto de fracción. Ese es el concepto de fracción que tenemos que hacer. Y ahora sí acá ya podemos simplificar. Al 36, al 36 yo lo puedo escribir como 2 por, le puedo sacar acá sus factores, 18, 9, 3, 3. Entonces 2 por 2 por 3 por 3. Eso es 36. Y al 90, igual, al 90 también lo podemos sacar sus factores. Podemos sacar sus factores. Mitad 45, tercia 15, tercia 5, quinta 1. Entonces, sobre 2 por 3 por 3 por 5. Y ahora sí simplifico este 2 con este 2, este 3 con este 3, este 3 con este 3. ¿Y qué me queda? Simplemente me queda arriba este de acá el 2 y acá el 5. 2 quintos. Entonces, las losetas naranjas cubren las 2/5 partes del todo del patio, las 2/5 partes del patio. Esto que hemos hecho de la simplificación ya lo hemos estudiado, pero aquellos que de repente no lo comprenden eso, también hemos hecho, se puede hacer lo siguiente: mitad 18, mitad 45, si sacar arriba y abajo. Acá ya no puedo sacar mitad porque abajo no tiene, pero sí puedo sacar tercia. Tercia 6, tercia 15. Sigo sacando tercia, tercia 2, tercia 5. Y ahí me sale los 2/5. También puedo hacer esa simplificación. Ustedes ya observan lo que es más sencillo, lo que más entienden, lo que es más fácil, y de esa manera lo pueden hacer. También hemos aprendido que podemos simplificar, por ejemplo, al 90, podemos decir, lo puedo hacer 2 por 45, al 45, 3 por 15, al 15, 3 por 5, y aquí tengo 2 por 3 por 3 y por 5. Todas esas formas yo puedo trabajar para poder simplificar las fracciones, ¿ya? Listo, entonces, de esa manera ya hemos obtenido la respuesta, que es 2/5 y que corresponde a la alternativa C. Colocadas cubren los 2/5 del patio, cubren los 2/5 del patio, ¿ya? Cubren los 2/5 del patio. Entonces, de esta manera hemos resuelto solo de manera gráfica. Acá no tenemos que hacer nada de teoría, sino simplemente darnos cuenta que la fracción es una parte del todo y que las losetas naranjas corresponden a la parte que se ha cubierto, la parte que yo he tomado, que tiene que ir en el numerador, que son 36, y el todo corresponde al patio, que son 90.
entonces 36 sobre 90 sería la respuesta. Pero esto se puede simplificar. Ya acá hemos aprendido dos formas de simplificar: expresándolo con sus factores primos y luego simplificando los iguales, o también sacando mitad, tercia, ambos, ¿no? Para sacar los factores primos puedo hacerlo a través de el mínimo con un múltiplo o también de forma gráfica. Cualquiera de esas dos formas puedo hacer para sacar los factores primos. Todo eso ya lo hemos estudiado y lo estamos aplicando. Igual para la ficha que vamos a hacer a continuación también de los signos, la ley de los signos, lo vamos a aplicar justamente en estas fichas que ustedes van a desarrollar ya en secundaria en su libro Resolvamos Problemas. ¿Listo? Entonces, con esto hemos culminado el problema número 8. El problema número 8 ya está resuelto. Cualquier duda, no se olviden, cualquier pregunta, hágalo con confianza porque es lo importante para aprender. Vamos ahora al problema 9. Este problema 9, sí lo vamos a hacer de las dos maneras. Y van a ver que la forma gráfica es bastante simple, bastante intuitiva, mientras que la forma teórica de repente nos va a complicar un poquito más. La forma teórica nos va a complicar un poquito más. Presten atención porque este problema sí tiene su complicación, ¿ya? Dice, a ver, para realizar las estaciones eléctricas de una casa se compró un rollo de cable eléctrico. Compramos un rollo de cable eléctrico. Compramos un rollo de cable eléctrico. Un rollo de cable eléctrico. Vamos a ir haciendo para que de esta manera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18. Nuevamente lo vamos a hacer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ¿No? Vamos a hacerlo más grande entonces. Tiene que ser recto, ¿ya? Tenemos que hacerlo recto. Entonces vamos, este es el rollo, ¿ya? Este es el rollo. No se olviden que hemos dicho que se lo hace en un rectángulo, hacemos el todo, ese es el todo. Compramos un rollo de cable eléctrico, eso corresponde a todo el rollo de cable eléctrico. Dice, la mitad se usó para la instalación del circuito eléctrico de la sala y el comedor. Entonces agarramos la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acá. Ahí tenemos la mitad. Y esta mitad se utilizó en la sala y el comedor. Esto se utilizó en la sala y comedor. Entonces, miren, esto ya lo hemos utilizado. Estamos graficando para que lo podamos entender junto con lo que estamos leyendo el problema y de esa manera es mucho más fácil. Entonces ya lo tenemos hasta acá ya lo tenemos resuelto hasta ahí. No resuelto, sino expresado en un gráfico. Dice, la mitad de lo que quedó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces 4 y medio, la mitad de lo que quedó, la mitad de lo que quedó se empleó en la instalación eléctrica del ambiente de la cocina. Entonces, esto de acá se empleó en la cocina. Eso se empleó
en la cocina. Eso se empleó en la cocina. Miren, ¿cómo lo estamos construyendo así? Si ustedes lo ven ahorita, ya empezamos a tener dificultades, pero si lo han visto al principio y cuando tengan el video, nuevamente lo pasan, van a ver que lo sencillo que estamos construyendo. Pero si lo ven al final, o si pierden, no están atendiendo y luego prestan atención, miran, van a decir, esto es muy complicado, muy difícil, ¿cómo se hizo? ¿Se dan cuenta? Entonces ya estamos que la mitad de lo que se quedó, instalación del ambiente de la cocina, hasta ahí estamos, hasta la cocina. Dice, y luego la mitad del resto, la mitad de lo que está en blanco del resto, se utilizó para la instalación eléctrica del dormitorio. Si tengo acá la mitad, 1, 2, 3, 4 y medio, entonces la mitad aproximadamente será acá. Lo dividimos en dos, ¿no es cierto? Acá sería la mitad de lo que quedó. Ahí está la mitad de lo que quedó. Dice, del dormitorio. O sea que esta parte de acá se utilizó para el dormitorio. Esto se empleó para el dormitorio. Miren cómo vamos construyendo nuestro gráfico. Ya estamos acá. Hasta ahí estamos, hasta dormitorio. Dice, finalmente con las 2/5 partes de lo que quedó se realizó la conexión del timbre. Como nos dice que es 2/5 partes, como nos dice que es 2/5 partes, lo último tengo que dividirlo en 5 partes. Debo dividirlo en 5 partes, profesor. Pero ¿por qué en 5 partes? Si está dividido en mitad, mitad, mitad. Es de acuerdo a lo que me dice el problema. Y ahora que el problema me está diciendo 2/5 partes, me está diciendo 2/5 partes de lo que quedó, de lo que quedó, de lo que quedó de lo que está en blanco ahí. Entonces, vamos a dividirlo eso en 5 partes. Una, dos, a ver, 1, 2, 3, 4, vamos a hacerlo más pequeñas porque si no nos va a salir. Uno, dos, tres, ahí está. Dividí en 5 partes, está dividido en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Y de esas 5 partes, cada uno es un quinto, ¿no es cierto? Cada uno es un quinto. Y de esas dice 2/5, es decir, 2 partes. Vamos a hacerlo nuevamente con rojo. 2 partes se utilizó en el timbre. O sea, este de acá fue para el timbre. Eso de ahí fue para el timbre. Ese fue para el timbre, lo que está pintado de rojo ahí. O lo podemos colocar inclusive así para que lo podamos visualizar. Este fue el timbre. Ese fue el timbre. ¿Listo? Solamente nos queda lo que está en blanco, solo nos queda lo que está en blanco. Y cada uno de esos es un quinto. Pero dice que finalmente quedaron 15 metros de longitud. 15 metros. Entonces, si nos quedaron acá, en esta parte de acá, si en esta partecita de acá nos quedaron 15 metros, significa que cada uno de estos tiene que valer obligatoriamente 5. Tiene que valer 5. Tiene que valer 5. Ya miren, ya lo hemos resuelto, ya está resuelto ya el problema. Ya está resuelto. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Hagamos nuevamente nuestro gráfico. Listo. Vamos a hacer ahora hacerlo de inicio, del final al inicio. Hasta acá
Hasta acá era lo último que nos quedó y teníamos 5 partes. Teníamos 5 partes. Vamos de repente a borrar esto de acá. Teníamos 5 partes. Y cada uno de estos, esto que está con rojo, eso corresponde al dormitorio. Cada uno de estos vale 5. Cada uno de estos vale 5. Significa que, miren, toda esta parte de acá, a ver, alguien que me diga rápidamente, ¿cuánto vale esta parte de acá? ¿Cuánto vale eso? Todo, ¿cuánto vale todo? 25 metros. Muy bien, ¿se dan cuenta? Es sencillo, no hay 25 metros. ninguna dificultad, no hay ninguna dificultad. Esto vale 25. Construyo la otra parte. Y esto que acabo de construir también, ¿cuánto vale? Si ya está dividido en 2 partes iguales, entonces esto que acabo de, eso que está en blanco, esto de acá, ¿cuánto vale? 30. Sí. No, si 25 lo divide en metros. la mitad, si justamente dice que la mitad, esta parte de acá es igual a esta parte de acá, o sea, son, porque es por la mitad, entonces esto también vale 25 metros. 25 metros, está bien por la mitad. Todo, todo vale 50 metros. Significa que aquí está la cocina. Esta parte de acá, ¿cuánto va a valer? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale 50 eso? metros. 50 metros. Muy bien, un ratito que quiero. 50 metros. Sí, un ratito que quiero. Acá ahorita. Listo. 50 metros. ¿Por qué vale 50 metros? Porque estamos solo a la mitad. No se olviden que estamos dividiendo por la mitad. Entonces, esto vale 50 metros. Entonces, toda esta parte de acá, todo eso, ¿cuánto vale? Vale 100. Significa que esta parte de acá, ¿cuánto vale? Esa parte de ahí, ¿cuánto vale? A ver, si es 100 la metros, mitad de, profesor. claro, es la mitad de todo, por lo tanto vale 100 metros, vale 100 metros, vale 100 metros. Y ya es fácil ver entonces que si esto vale 100 y esto de acá también vale 100, ¿cuánto vale todo? Todo vale 200. 200. Listo, entonces miren, lo hemos resuelto de 200 metros, manera profesor. 200 metros, lo hemos resuelto de manera gráfica, lo hemos resuelto de manera gráfica. A ver, creo que todavía por ahí algunos de ustedes han tenido dificultades en observar y poder ver todo esto. Pero mire, es sencillo de ver acá el gráfico, cómo es que lo vamos haciendo. Ya vamos nuevamente a repetirlo. Vamos nuevamente a repetirlo para que de repente lo entendamos mejor. Ahora que ya lo sabemos cómo se resuelve. En primer lugar, hago el rectángulo que corresponde al todo. Hago el rectángulo. Tiene que ser un rectángulo. Vamos a hacerlo así mejor. Eso corresponde al todo. Luego me dice que la mitad
corresponde a la sala y el comedor. Sala y comedor. Sala y comedor. Esa es la mitad. Entonces la mitad significa que estas dos partes de acá, son iguales. Esas dos partes son iguales porque me dice la mitad, o sea, son iguales. Estas dos partes son iguales. Eso es lo que tengo que darme cuenta, ya que esas dos partes son iguales. Listo. Ahora, la parte blanca, la que no tengo pintada, la parte blanca, dice que la mitad, nuevamente, la mitad corresponde a la cocina. Corresponde a la cocina, corresponde a la cocina. Y también debo darme cuenta que esta es la mitad, o sea que esta parte de acá es igual a esta parte de acá porque es la mitad, porque es la mitad. Entonces son iguales, esas partes son iguales. Eso es lo que tengo que darme cuenta. La parte blanca nuevamente dice que se divide en la mitad, se divide en la mitad y que esto corresponde al dormitorio. Esto corresponde al dormitorio, eso corresponde al dormitorio. Y también esta parte es la mitad de esta parte. Esas dos partes son iguales. Estas dos partes son iguales. ¿Se dan cuenta? Y acá en esta última parte es lo que nos interesa. Nos dice que se divide en 5 partes, porque de esos 2/5 corresponden al timbre. Entonces hay que dividirlo en 5 partes. Una, dos, tres, se dividen 1, 2, 3, 4 en 5 partes. Lo hemos dividido, hay que hacerlo un poquito más exacto. 1, 2, 3, ahí está. Lo he dividido en 5 partes. Y de esas 5 partes, solo 2 tomo para el timbre, 2. 2 partecitas se toman para el timbre. Y lo que queda, las 3 últimas partes que quedan, dice que es 15, que equivale a 15, que equivale a 15. Entonces, si todo eso equivale a 15, significa que cada uno de estos tiene que valer 5. 5, 5, carambas, tiene que valer 5, 5 y 5. Cada uno de esos tiene que valer 5, 5, 5. ¿Entienden? Entonces, ¿pero de dónde salió eso, profesor? ¿Por qué salió eso? ¿Por qué razón? Porque justamente me dice que la última parte es 15 metros y solamente hay 3, entonces cada una de esas partes debe valer 5. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan y vean cómo es que se está haciendo el gráfico. ¿Ya? Un ratito. Entonces, si todo eso vale 5, ya tengo que darme cuenta que también este va a valer 5 y que este va a valer 5 y que en total este de acá va a valer 15 y de ahí ya empiezo yo a resolver, ¿se dan cuenta? Ya, perdón, no vale 15, no va a valer 15. Esto de ahí va a valer 25, va a valer 25. ¿Por qué, profesor? ¿De dónde salió? ¿Por qué va a valer 25 eso? Porque tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, ese de acá va a valer 25. Esto de acá va a valer 25. ¿Ya? Entonces,
Y ahí ya puedo resolver, porque ya si llegué hasta ahí ya es fácil, porque todo es mitad. Hemos dicho anteriormente, si todo esto es la mitad, significa que este de acá también va a valer 25. Y si eso vale 25, todo vale 50. Y como esta es la mitad, este de acá también va a valer 50. Entonces significa que todo esto va a valer 100. Y si todo esto va a valer 100, como este de acá es la mitad, también va a valer 100. Sumamos todo para saber cuánto es y sale 200. ¿Se dan cuenta? Qué fácil y sencillo. Lo podemos hacer. Ya entonces solamente hay que tener en cuenta esto. Miren que es facilito. Fíjense, si acá el gráfico, ahora de repente algunos de ustedes, ya de repente algunos de ustedes, más fácil lo va a entender de la forma aritmética. Veamos, ahorita lo vamos a resolver de la forma aritmética. Pero miren, esta es la forma gráfica, lo hemos hecho 2 veces para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Todo es en gráficos. Profesor, pero claro, es fácil porque usted ya lo sabe, nosotros no sabemos. No, si ustedes también tienen que saberlo, para eso estamos trabajando acá, para eso estamos trabajando. Y por eso la idea es que solamente demos ideas generales, o sea, no cómo se resuelve este problema, sino en general. ¿Qué hago? Ya hemos dicho desde la clase que hicimos fracciones. El todo se lo hace con un rectángulo. Y luego, de acuerdo a las indicaciones que hemos estado viendo acá, a las indicaciones que hemos estado viendo acá, a las indicaciones voy construyendo el gráfico, la mitad, la tercera parte, las 2/5 partes, la cuarta parte, vamos construyendo. Y de esa manera resolvemos, o sea, para cualquier problema, no solo para este problema, sino para cualquier problema. ¿De acuerdo? Listo, entonces, ahora sí veamos de la parte aritmética. Presten atención para que vean cómo se resuelve y van a ver que se complica un poco, pero si lo hacemos con orden también, si lo hacemos con orden, llegar a la misma respuesta. No se olviden que la respuesta es 200, ¿no es cierto? La respuesta es 200. Veamos entonces ahora cómo se resuelve de forma aritmética. ¿Cómo se resuelve de forma aritmética? Miren, empiezo. Digo, longitud del cable, igual que hice para la forma gráfica. Longitud del cable, X. En este caso X, en el caso acá le había hecho, acá está, ¿no es cierto? Le había dicho todo el rectángulo, todo el rectángulo, todo el rectángulo, ahí está, longitud del cable, X. Luego, ¿qué tenemos? Sala comedor. La sala comedor me dice que es la mitad de todo. Significa que la sala comedor va a ser un medio de X. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque si todo es X y me dicen que la mitad lo utilizó en sala comedor, entonces sala comedor corresponde a un medio de X. Eso es lo que corresponde a un medio de X. Una vez que he utilizado para la sala comedor, tengo que ver lo que queda, y acá es lo más importante, tengo que ver cuánto queda, porque ya utilicé una parte para la sala comedor. En este problema es sencillo porque es la mitad, pero podía haber utilizado un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, entonces tengo que saber cuánto queda. Y para saber cuánto queda, la operación que tengo que hacer es simplemente, la operación que tengo que hacer es una resta. Todo lo que tenía menos lo que utilicé. Y esto fácilmente, si a uno le quito la mitad, me sigue quedando un medio de X. Un medio de X. ¿Listo? Acá es donde se va complicando porque sí, profesor, pero es lo mismo, claro. Pero un medio de X es esto de acá, miren, es esto de acá de la sala comedor. Es esto de ahí. Y un medio de X, ¿qué es lo que queda? Un medio de X, ¿qué es lo que queda? Es esta parte de acá que lo dejamos en blanco, toda esa parte de ahí que lo dejamos en blanco. Eso es lo que queda, eso es lo que queda. ¿Y cómo se sale? Restando X menos un medio de X. Al X también se lo puede escribir como 2 sobre 2, porque es 1, 2 menos 1, 1, y el mismo denominador, un medio de X.
Entonces, mire, ya tenemos lo que queda. Estamos ahí. Luego dice, cocina. ¿Qué pasa, cocina? Cocina es un medio de lo que queda. Cocina es un medio de lo que queda. ¿Y cuánto quedaba? Quedaba un medio de X. Por lo tanto, y el D ya le hemos dicho hasta el cansancio también, que el D significa ¿qué operación? Multiplicación. El D significa multiplicación. No lo voy a confundir con la X porque si no de repente es X. Es multiplicación. La D es multiplicación. Por lo tanto, en cocina, ¿cómo sería cocina? Un medio de lo que queda por un medio de X. Ah, aquí está, profesor. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué escribió eso? Un medio de lo. Eso es multiplicación. Queda. Esto es lo que queda. Aquí está, ¿ve? Esto es lo que queda. Entonces, un medio es lo que queda. Por lo tanto, la cocina es un cuarto de X. Esa es la cocina. Un cuarto de X. Eso es lo que queda. Esto es lo que corresponde a la cocina. Acá, y acá es donde nos confundimos y por eso es que el método gráfico es de repente mucho más fácil y más sencillo de hacer. Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Esto es lo que utilizaba en la cocina. Esto de acá es lo que he utilizado en la cocina. Pero yo tenía esto. Por lo tanto, para ver nuevamente lo que me queda ahora, para ver lo que me queda ahora, para ver lo que me queda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar lo que tenía, un medio de X menos lo que gasté en la cocina, que es un cuarto de X. Un medio lo hacemos con 1 por 2 sobre 2 por 2 menos 1 por 1 sobre 4 por... ¿Por qué, profesor, hacemos eso? Esto ya hemos visto para homogeneizar. Nos queda acá 2 cuartos menos un cuarto de X. Por lo tanto, acá me queda simplemente, este es un medio de X también, me queda un cuarto de X. Entonces, lo que me está quedando acá es un cuarto de X. Eso es lo que me está quedando. Eso es lo que me queda, un cuarto de X. Después estoy en la cocina. Después de estar en la cocina. Ahora, del dormitorio, un medio del resto. Un medio del resto. Vamos a añadir acá una página, si no, no nos va a alcanzar. Listo. Entonces dice que estamos en la cocina. Ahora viene lo del dormitorio. Vamos a hacer ahora el dormitorio. Dormitorio. El dormitorio es un medio del resto. Nuevamente, un medio de lo que quedaba, un medio del resto. ¿Cuál es el resto? El resto es un cuarto de X. Esto es el resto. Entonces, ¿cuánto se utilizaba en el dormitorio? Un medio del por un cuarto de X. ¿Cuánto me da esto? Un octavo de X. Este es lo que se usa en el dormitorio. Este es lo que usamos en el dormitorio. Utilizamos un octavo de X. Eso es lo que utilizamos en el dormitorio. Un octavo de X. Eso es lo que se usa. Pero ¿cuánto me quedaba? Un cuarto. Entonces, para ver finalmente cuánto queda, para ver cuánto queda, para ver cuánto queda, ¿qué debo restar? Lo que tenía, un cuarto de X menos lo que gasté en el dormitorio, que es un octavo de X. Igual acá, 1 por 2, 4 por 2, X menos 1 por 1, 8 por 1,
X. Me queda 2 octavos de X menos 1 octavo de X, que esto es igual a 1 octavo de X. Y esto es lo que finalmente me ha quedado. Esto es lo que después de utilizar el dormitorio, eso es lo que me ha quedado. Miren, hasta acá estoy en esta parte, en el dormitorio. Miren, estoy ahí en el dormitorio. Me falta la última parte del timbre. Entonces vamos para el timbre. ¿Qué pasa en el timbre? En el timbre dice 2/5 de lo que quedó. 2/5 de lo que quedó. 2/5 de lo que quedó. ¿Y cuánto quedó? Quedó 1 octavo de X. Eso es lo que quedó. 1 octavo de X. Aquí está. Eso es lo que quedó. Entonces, ¿cuánto gasté en el timbre? En el timbre gasté 2/5 por, D es por, no soy por, 1 octavo de X, que al multiplicar me da 2 y 5 por 8, 40X. 2 cuarentavos de X. Simplificando, mitad, mitad, 1/20 de X. 1/20 de X. Eso es lo que me ha quedado después de utilizar el timbre. Después, hasta acá, esta parte de acá, no, el timbre, eso es lo que he utilizado en el timbre, lo que he utilizado en el timbre. Me falta ahora lo que queda. ¿Qué me queda? Si yo tenía 1 octavo de X, si yo tenía 1 octavo de X y utilicé en el timbre 1/20, esta es la resta que tengo que hacer. 1 octavo de X menos 1/20 de X. Eso es lo que tengo que hacer. De 8 y 20, de 8 y de 20, su mínimo con múltiplo es mitad 4, mitad 10, mitad 2, mitad 5, mitad 1, quinta 1. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5, 40. El mínimo común múltiplo es 40. Por lo tanto, acá, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 5. X menos, y acá multiplicarlo por 2. ¿Por qué, profesor, por 2? Para que sean homogéneas. Esto ya lo hemos hecho. Entonces, ¿qué me queda acá? 5 sobre 40 X menos 2 sobre 40 X. Haciendo la resta, 3 sobre 40 X. Esto es finalmente lo que me queda. Esto de acá es finalmente lo que me queda. Eso es finalmente lo que me queda. Y eso me dicen que es igual a 15, que eso lo que me queda es igual a 15. Entonces digo yo, lo que me ha quedado es igual a 15. Y acá tengo que resolver. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda? 3X es igual a 15 por 40. Lo hacemos con paréntesis para que no tengamos la X. 15 para que no confundamos con la X. Es igual a 15 por 40. Profesor, ¿por qué hizo eso? El 40 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Finalmente, X a qué va a ser igual. Esto que estaba dividiendo, esto que estaba multiplicando, perdón, a la X, que estaba multiplicando a la X, pasa a dividir. Entonces, X va a ser igual a 15 por 40 sobre 3. Puedo simplificar porque son multiplicaciones, tercia 1, tercia 5. Finalmente me da que X es igual a 5 por 40, la misma respuesta. ¿Se dan cuenta? La misma respuesta, 200, salió lo mismo. ¿Se dan cuenta? Profesor, ahí sí me acabó de confundir, me mareó. Estoy ahora, no entendí nada, qué difícil que es.
no es difícil. Recuerden que esto es lo que ustedes van a hacer en primero y secundaria. A este nivel tenemos que llegar. No se olviden también que son los problemas de color azul, que significan los de mayor complejidad. Pero acá, si queremos sacar una AD, tenemos que hacer estos problemas de acá. ¿De acuerdo? Vamos a repetir nuevamente esta parte aritmética, ahora que ya lo tenemos completado, paso a paso para ver si lo podemos entender, así como lo hicimos para el método gráfico. Miren. Es largo el problema, ¿no? Pero intentaba hacer con todos los pasos. Profes, Eh, prof- dime, profesor, ¿no dime. puede dejar en el último, por favor? Espérate, ahorita repetimos nuevamente y de ahí lo dejo. Ya voy repitiendo nuevamente porque vamos a llegar nuevamente ahí. No te preocupes. Lo voy a repetir nuevamente todo, así es que va a estar ahí en el... No te preocupes, ya lo voy a repetir todo nuevamente y llegamos ahí. Entonces, miren. Ahí esperamos a Luis que entre. Listo, entonces miren. La longitud del cable, que lo representamos de manera gráfica como un rectángulo, acá lo vamos a representar como la letra X. La letra X es la longitud del cable. De ahí arrancamos. Desde ahí arrancamos, que la longitud del cable es X, es lo que vamos a hallar. Todo el rectángulo es X. Me dicen que la sala comedor utiliza la mitad. Si la sala comedor utiliza la mitad, significa que utiliza un medio de X. La sala comedor utiliza un medio de X. Aquí está, mire, eso es lo que utiliza, eso es lo que usa. Y si eso es lo que usa, es esta parte de acá que lo estoy sombreando, ojalá que ustedes lo puedan ver. Eso es lo que se ha utilizado, un medio de X, de todo, un medio de X. Y si eso es lo que ha utilizado, entonces, ¿cuánto es lo que queda? X, que es lo que tenía todo, menos un medio de X. Pero acá, al restar, esto le puedo colocar 2 sobre 2, o puedo hacer la resta como ustedes quieran, o si a la mitad le quito la mitad, me sigue sacando la mitad. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda un medio de X. Esto es lo que me queda, un medio de X. O sea, este de acá es un medio de X. Es lo que me queda, un medio de X. Eso es lo que me está quedando. Listo, ya me quedó eso es lo que me queda. Ahora, en la cocina, ¿cuánto uso en la cocina? ¿Cuánto uso? Un medio de lo que queda. ¿De dónde estoy obteniendo esto? Del dato del problema. Dice que en la cocina se usa un medio de lo que queda. Un medio de lo que queda, un medio de X, porque lo que queda es un medio de X. Multiplico 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, entonces acá tengo lo que utilicé en la cocina, un cuarto de X. Ese es lo que utilicé en la cocina, un cuarto de X. Entonces, si yo tenía un medio de X, todo esto, y utilicé en la cocina un cuarto de X para ver lo que me queda, hago la resta. Un medio de X menos un cuarto de X. Hago la resta, multiplico por 2 para homogeneizar, y esto es lo que me queda, un cuarto de X. Es decir, que esta partecita de acá es un cuarto de X, es un cuarto de X. Entonces, eso es lo que me queda, un cuarto de X. Esto es lo que me queda. Hasta acá estoy, mira, me queda un cuarto de X. En el dormitorio, un medio del resto, es decir, lo que me queda, es decir, un medio de esto es lo que me queda, un cuarto de X. Entonces, un medio por un cuarto de X. Eso es un octavo de X. Un octavo de X. Eso es lo que utilicé en el dormitorio. Eso utilicé en el dormitorio. Pero como yo tenía un cuarto de X, un cuarto de X y utilicé un octavo para saber lo que me queda, hago la resta. Un cuarto, que es lo que tenía, menos lo que utilicé, un octavo. Hago homogeneizando y me sale un octavo de X. Significa que lo que me queda después de utilizar el dormitorio es un octavo de X. Es lo que me queda después de utilizar el dormitorio. Y finalmente, el timbre, finalmente en el timbre utilicé 2/5 de lo que quedó, pero lo que me quedó es un octavo. Por lo tanto, 2/5 por un octavo. No se olviden que la palabrita de multiplicación, 2 por 1, 2, 5 por 8, 2 cuarentavos de X.
que al simplificar me queda un 21, un veinteavo de x. Es lo que utilicé en el timbre. Esto lo utilicé en el timbre. Pero si tenía un octavo y utilicé un veinteavo, resto para saber cuánto me queda. Un octavo menos un veinteavo. Homogeneizamos y nos da que lo que nos queda es 340 de x. Hasta acá, estos 340 de x corresponden a esta parte de los 5. Esto es 340 de x, 340 de x. Esta parte de acá de los 5, esto es 340 de x. Esta parte de acá, los 15, eso es. Entonces, como ya llegué al final, me dicen que al final me quedaron 15, lo igualo. 340 de x es igual a 15, para saber cuánto vale x. El 40 que está dividiendo, este que está dividiendo pasa para acá a multiplicar, pasa a multiplicar. Entonces tengo que 3x es igual a 15 por 40. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Si quiero lo hago con una calculadora, 15, o hago mis operaciones, 15 por 40 entre 3, o simplifico tercia 1, tercia 5, 5 por 40, 200. Si no, como digo, también lo podemos hacer así. 15 por 40 es 4, 0, 4 por 5, 20, llevo 2, son 600, entre 3, 200. Me da lo mismo. También puedo hacerlo de esa manera y llego a la respuesta, ¿ya? Entonces, miren, este es un procedimiento más complicado, pero podemos llegar. Por lo importante es que ustedes tienen que hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo. Entonces, pero es un método que se repite, que es lo mismo. Entonces digo, tengo X, gasto esto, me queda esto, gasto esto, me queda esto, gasto esto, me queda. Así tengo que hacer. Lo importante es que sepan hacer las operaciones y lo hagan ustedes de acuerdo a cómo crean que sea mejor la forma de hacer. Ya, entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, no se olvide, acá está por eso. Usa, usa y queda. Todo lo que está con negro, todo lo que está con negro es lo que se usa. Y lo que está con verde es lo que queda. Todo lo que está con verde es lo que queda. ¿Ya? Listo, entonces, hasta ahí este problema. Yo sé que parece complicado, pero van a tener ustedes el video y seguramente ahí lo van a poder repasar, lo van a poder estudiar mucho mejor. Pero por supuesto que la forma gráfica es mucho más sencilla, mucho más directa y mucho más rápida. Muy bien. Pasamos ahora al último problema, al problema 10, y esto solamente vamos a hacer de manera gráfica porque se presta para eso, de manera aritmética no lo vamos a hacer. Dice, miren, César y Juan compran una torta cuadrada para compartirla. Una torta cuadrada, una torta cuadrada. Entonces vamos a hacer un cuadrado de 3 por 3. 1, 1, 2. Ahí está, compran una torta cuadrada para compartirla. César cortó la torta en 3 partes iguales, la corta en 3 partes iguales. 1, ahí está, en 3 partes iguales. Cortó la torta en 3 partes iguales. Y repartió un pedazo para cada uno. Significa que un pedazo fue para César, un pedazo fue para César y otro pedazo fue para Juan. Y solamente sobró el tercer pedazo, sobró el tercer pedazo. Dice, miren, para poder entenderlo mejor este problema, ya ustedes han visto que es así, pero lo vamos a hacer ahora en forma horizontal mejor para que de esa manera lo podamos, lo pueden hacer de una forma cuadrada, lo pueden hacer mucho más grande y también se puede resolver. Pero vamos haciéndolo en forma horizontal para que de esa manera podamos entenderlo mejor, ¿ya? Entonces tenemos acá la torta, porque generalmente sí sé que son
rectángulo, ¿no es cierto? Carambas. Listo, entonces ahí tenemos la torta. Ahí tenemos la torta y lo vemos en tres partes. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Una parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, lo dividió en tres partes iguales, ¿no es cierto? Una parte la comió César, una parte la comió César y otra parte la comió Juan. Hasta ahí, pero vamos haciéndolo afuera para que... Entonces, César y Juan comieron esas partes. Esta última torta nos quedó, esta parte ya lo habían comido, estas partes ya están comidas, estas partes ya están comidas. Esta última parte nuevamente lo dividió en tres. Nuevamente lo dividió en tres partes iguales. Vamos a dividir en tres partes iguales. 1, 1, ahí está, tres partes iguales. No se lo encuentro color mejor. Ahí está, tres partes iguales nuevamente. Estamos acá. Lo que quedaba. Repartir lo que quedaba. Y entonces se repartió un pedazo para cada uno. Entonces, nuevamente, acá este es de César y este es de Juan. Entonces, nuevamente comieron estas dos partes. Y quedó una última parte que nuevamente lo repartió en tres partes iguales. Lo repartió en tres partes iguales. Lo repartió en tres partes iguales. Y también repartió uno para cada uno. Entonces, una parte nuevamente para César y otra parte para Juan. Y quedó una última parte. Quedó una última parte. Y hay una afirmación, y eso es lo que tenemos que ver. Juan indica que comió más de la mitad de la torta. Juan indica que comió más de la mitad de la torta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me está diciendo, que Juan comió más de la mitad de la torta. Entonces, veamos si eso es cierto, veamos si eso es cierto. Por eso lo he hecho así de forma rectangular, porque en la forma cuadricular también se puede hacer, pero es menos fácil de observar. Hagamos nuevamente nuestro rectángulo. Tenemos acá las divisiones. Pero acá lo divide, mira, acá está en tres partes. Yo también puedo hacer acá la división de tres. ¿Se dan cuenta? Lo puedo dividir de tres. Y cada uno de estos se dividió en tres. Y también puedo hacer lo mismo acá. Cada uno dividirlo en tres. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos haciendo la división de tal manera que sea homogénea. Tenemos que homogeneizar. Entonces, vamos dividiendo. Ya vamos dividiendo. Voy a hacerlo así de nuevo para que lo vean. Miren, ¿eh? Tenemos inclusive más todavía.
Tenemos ahí que divide en tres partes. Divide la última y todo se divide en tres partes. Miren, todo se divide en tres partes. Esto de acá, que fue la primera división, en tres partes. Esto de acá, que fue la segunda división, en tres partes. Y esto de acá se divide en tres partes. ¿Se dan cuenta? Se ha dividido en tres partes. Se ha dividido en tres partes cada uno. Luego, cada uno, nuevamente tenemos que dividirlo en tres partes, nuevamente. Entonces, miren, divido uno, tres partes. Acá, tres partes. Acá, tres partes. Acá, tres partes. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué tenemos que hacer esta división? Para que se homogeneice, o sea, todos estén del mismo tamaño. Listo. Son tres partes. Y hacemos que cada una de estas partes valga uno. Esto va a valer uno, 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 uno. Todos valen uno. Significa que todo, ¿cuánto va a valer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 partes. Hay 27 partes, hay 27 partes. Ahora vamos a ver cuánto comió Juan y cuánto comió César. Vamos a marcar con rojo lo que comió César y con verde lo que comió Juan. ¿Ya? A ver. César. César comió todo esto de acá primero. Todo esto de acá. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Más. ¿Dónde está de César? Acá hay otro de César. Acá hay otro. Más 3. ¿Dónde hay más de César? Acá. 1. 1. Entonces, ¿cuánto comió en total César? 9 más 3, 12, más 1, 13. César comió 13 partes. César comió 13 partes. ¿Y cuánto comió Juan? Veamos cuánto comió Juan. Acá tenemos 9 más acá tenemos 3 más acá comió una sola parte porque uno sobró, uno no se dio a nadie, entonces solamente es una parte nada más. Más 1, que también es igual a 13. Y ahora, 13 ¿es la mitad de 27? No, ¿no es cierto? Porque la mitad de 27 es 13,5. Significa que ambos comieron menos de la mitad. Ambos comieron menos de la mitad, porque la mitad es 13 perdón, 27. 27 entre 2 es 13,5. Esa es la mitad. Pero César comió 13 y Juan comió 13. Es decir, que ambos comieron menos que la mitad. Por lo tanto, si nos preguntan, Juan indica que comió más de la mitad de la torta. ¿Eso es cierto? No es cierto. No, no es cierto. ¿Por qué? No es cierto porque solamente comieron, porque solo comió 13 partes de la torta. 13 partes de la torta
de 27, que es la total, ¿cierto? No es cierto porque solo comió 13 partes de la torta de 27. Para que haya comido más de la mitad, sería más de 14. Entonces, si ese último pedazo que quedó, si este último pedazo que quedó lo hubiese comido alguien, ahí sí hubiese comido más de la mitad. Pero acá solamente nos dicen que se repartió un pedazo para cada uno. No se repartieron dos, sino un pedazo para cada uno, nada más. Significa que sobró un pedazo. Entonces, de esa manera se lo hace de forma gráfica, ¿ya? De esta manera se lo hace de forma gráfica. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido primero en 3 partes, luego lo que sobró nuevamente en 3 partes, y lo que sobró en 3 partes. Luego vimos cuánto comió César, cuánto comió Juan, cuánto comió César, cuánto comió Juan, y lo dividimos todos en partes iguales, como hicimos para las rosetas, y cada uno de eso es 1, para ver cuál es el todo. El todo es 27, se ha repartido en 27 partes de la torta, y de esas 27 partes, ambos han comido 13 partes, que es menos de la mitad, porque la mitad es 13,5. Entonces, no es la mitad. ¿Listo? ¿De acuerdo? Pues acá terminamos esta parte.